Vale, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, pues como Natalia les indicaba, el propósito de hoy es que conozcamos acerca de la auditoría basada en riesgos, cuál es su objetivo, cuál es el enfoque que tiene a nivel de las organizaciones y buscar algunas estrategias para mejorar esas buenas prácticas de aplicación en la organización. Voy a quitar mi cámara para proyectar y haremos, digamos, que ese recorrido a nivel de qué tenemos preparado para el día de hoy con ustedes. Ok, entonces estos van a ser los 4 elementos principales que vamos a trabajar durante este webinar. El primero es revisar aspectos importantes y variables a considerar en la planeación de auditoría basada en riesgos. ¿Qué son esos aspectos que debemos tener como auditores? ¿Qué es lo más importante o digamos que lo más relevante a la hora de hacer esa planificación? De entender qué es la determinación de actividades significativas y su materialidad, para qué nos va a servir eso, qué nos va a ofrecer, qué nos va a permitir como auditores y como organización tener esa determinación. La importancia de una evaluación de riesgos desde la perspectiva de la auditoría y la evaluación de controles y modelos de 3 líneas de defensa. Esos son en resumen, los 4 puntos que vamos a trabajar en el día de hoy. Lo primero es entender qué es una auditoría basada en riesgos. Las auditorías basadas en riesgos buscan garantizar que los riesgos más importantes de la organización sean auditados. Pero esa auditoría debe ser de una manera independiente y objetiva. Es decir, las personas que vayan a entrar a ser esos auditores internos que van a generar ese valor agregado para mejorar las operaciones de nuestra organización, no deben estar involucrados en las actividades que van a ejecutar, porque lo ideal es que yo no sea juez y parte de la actividad que voy a revisar. Eso les va a dar una perspectiva mucho más objetiva, un enfoque mucho más claro, ser mucho más parciales y obviamente no tener esa restricción a la hora de entrar a definir qué es lo mejor o cómo debo mejorar la efectividad de los procesos a nivel de mi gestión de riesgo, control y gobierno. Ese es el objetivo principal de una auditoría basada en riesgos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que esas auditorías internas se han convertido en un componente fundamental para las organizaciones, que nos permiten tener un buen gobierno corporativo, poder generar una buena gestión de riesgos, identificar unos controles que me generen efectividad, que realmente me ayuden a mitigar esos posibles riesgos que se me están materializando y sobre todo generar operaciones efectivas, enfocadas a nivel puntual en la organización o a nivel general. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en la auditoría, en las auditorías basadas en riesgos? Siempre vamos a tener 2 grandes componentes. Uno, ¿qué espera la organización de esa actividad que hagan sus auditores internos? ¿Y qué es lo que espera frente a eso? Que evalúen si los sistemas de gestión de riesgos de la organización están siendo eficaces, si esas metodologías que estoy implementando como gestor o como departamento encargado de velar por los riesgos de la organización está siendo adecuada, es pertinente, está de acuerdo a la reglamentación, estoy cumpliendo con los requisitos legales internos y externos. Que me ayude a identificar y analizar esos riesgos relevantes que se generan en la organización y que son propios de la organización. Recordemos acá que los riesgos no solamente se pueden generar a nivel interno, sino también externo, que puede llegar a afectarme de ese ámbito externo con el que yo a nivel como organización me muevo y pueda entrar a evitarlos y si se me han materializado, cómo puedo controlar. Poder evaluar esos posibles efectos que están generando esos riesgos en mi organización, evaluar si los controles realmente, que los controles que están siendo implementados realmente sí están mitigando, sí están haciendo una efectividad a nivel de ese tratamiento y sobre todo tener una revisión al detalle de esa gestión de riesgos. Eso es lo que esperaría o lo que pretende una organización a la hora del trabajo de sus auditores internos. Pero también tenemos la otra cara. ¿Qué esperan los gestores de riesgos frente a ese tipo de auditorías?
Recordemos que las auditorías no es fiscalizar la organización, la auditoría no debe verse desde ese punto de vista tanto a la hora de recibir la auditoría, ¿cierto? Y a la hora de ejecutar la auditoría. Debe ser, debe estar más enfocada a obtener una visión más clara de los riesgos que se pueden presentar en mi organización, que me permita también establecer estrategias de revisión y monitoreo y poder así definir planes de trabajo y posibles oportunidades de mejora. Ese sería digamos que la perspectiva y el objetivo que vamos a tener como gestores de riesgo a la hora de tener ese tipo de auditorías en nuestra organización. Digamos que en esta filmina lo que vamos a ver es cuáles son esos pasos o ese proceso o esas etapas o esos momentos que yo debo tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría basada en riesgos. Es como el 1, 2, 3, el ABC, que mínimo debo tener en cuenta. Lo primero es que debo tener una aceptación. ¿Qué significa eso? Que desde mi actividad a la hora de ejecutarla, aplique el código de ética que tiene la organización, conozca el manual de gobierno corporativo y esté alineado a eso. Poder entender qué es lo que busca la organización frente a este tema de actividades. Un segundo paso, un segundo momento que es vital para la auditoría es el conocimiento de la organización y de la entidad. Es decir, que yo como auditor tenga muy claro el panorama que voy a auditar, que conozca esas áreas de negocio de la organización que van a ser auditadas, conocerlas a profundidad, saber cuál es su objetivo, cuál es su propósito, cuáles son esas actividades significativas que tiene, por qué son importantes, y eso me va a permitir tener un panorama mucho más claro y sobre todo conocer y tener herramientas mucho más verídicas a la hora de generar estrategias o dar puntos de vista de qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. Otro tema, otro momento importante es tener el análisis de proceso de las gestiones de riesgos. Es tener esa información de esos factores de riesgo que se están presentando, tener claro la evaluación de riesgos que se está generando en la organización, cómo están siendo valorados desde la organización, desde los responsables que las están identificando, cómo están identificando esos riesgos, qué elementos están utilizando para valorarlos y asimismo poder establecer esos controles que les va a permitir más adelante definir si sus controles fueron efectivos o no fueron efectivos, si ese riesgo que inicialmente se identificó, la aplicación de esos controles generó algún efecto en ellos. Una vez tenemos digamos que ese panorama, entraríamos a hacer el plan de auditoría. Ya aterrizar eso que voy a revisar, eso que voy a ejecutar, que voy a ver de una manera objetiva, que mi misión es entrar a brindar las mejores herramientas y que la organización tenga una mejor visión de qué es lo que está sucediendo al interior, es determinar el universo que voy a auditar. Ser muy claro qué es lo que voy a hacer, cuál es el alcance que le voy a dar. Y eso me va a permitir cumplir ese plan de auditoría, que es el siguiente paso. El cumplimiento de ese plan de auditoría me va a permitir que realice la auditoría o el monitoreo que estoy planeando y asimismo poder identificar esos hallazgos preliminares y presentar las posibles observaciones y mejoras que desde la perspectiva como auditor estoy identificando. Y por último, todo esto hay que materializarlo en algo, hay que documentarlo para que sea real y es la entrega de esos resultados que es el llamado informe de auditoría. Un tema muy importante en esta etapa, que es la etapa del conocimiento de la organización, es las actividades significativas. ¿Y qué significa eso? Es que yo tenga que focalizar esos recursos de esfuerzos en las actividades más relevantes que tiene la organización, de acuerdo al contexto que ella tiene y así me permita poder identificar esos posibles riesgos. ¿Qué son esas actividades que le dan más peso a la organización? Esas actividades que desde mi línea de negocio o mi unidad de negocio o desde mis pilares son los que hacen que se mantenga mi organización y dé cumplimiento a los objetivos y a los propósitos que tengo definidos. Ese levantamiento o esa identificación de esas actividades es importante que tengamos en cuenta tres grandes elementos. El primero
es que pueda reconocer cuáles son esas líneas de negocio y esas unidades de negocio en las cuales yo estoy interactuando o estoy actuando, cuáles son esos procesos pilares que hacen parte de mi organización y, ¿por qué no?, involucrar a aquellos proveedores que hacen que mi organización comience a funcionar, ¿listo? Frente a eso, comienzo a identificar el cómo se ejecutan esas actividades significativas, cómo se llevan a cabo, para al final entender cómo está la cultura organizacional, ¿listo? Cómo se están estableciendo los planes estratégicos y asimismo poder determinar ese análisis financiero. Esos 3 pasos me van a permitir identificar cuáles son esas actividades más relevantes, ¿listo? Y asimismo poder evaluar su nivel de importancia, es decir, su materialización. ¿Qué significa que se materialice esa actividad en mi organización y qué significancia tiene? Una materialización alta, baja, media, es relevante, es significativa, que se ejecute o no se ejecute, me aporta o no me aporta valores. Cuando comienzo a definir esas actividades, realmente qué peso tienen en mi organización. ¿Y cómo podemos llegar a hacer esa evaluación? La podemos ir haciendo una identificación de las posibles variables que me van a permitir determinar. La idea es utilizar herramientas que me den una determinación, que me den una significancia, una condición. Lo ideal serían herramientas cuantitativas, en donde yo sobre una base o unos parámetros puedo definir si se establece una prioridad alta, media, baja, dependiendo de lo que quiera buscar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos llegar a determinar esa materialidad? Primero, lo que tenemos que hacer es definir esas líneas de negocio o esos procesos o esos proveedores que son pilares o que son fundamentales en la organización. ¿Listo? Una vez tengo eso, establecer cuáles son esas posibles variables que me van a dar esa materialización. Entonces puede ser variables frente a la actividad que tengo, si es un valor activo, si no es un valor activo, que a nivel de ventas, si es significativo, si no es significativo esa actividad en mi línea de negocio, a nivel de utilidad, de nivel de importancia, yo comienzo ya a definir esas posibles variables que me van a dar ese resultado. Y una vez tengo esa materialización, es importante relacionarla con los posibles riesgos que puedo tener o los tipos de riesgos que tengo identificados en mi organización, cómo están alineados, cómo llegan a impactar esas actividades a esos riesgos, ¿listo? Es por eso que una vez tengo esa actividad significativa con un nivel de materialización, después comienzo a definir, bueno, esta actividad, que es una actividad X, me dio una materialidad tipo medio, de acuerdo a las variables que utilicé, y esa materialidad me va a impactar riesgos, por ejemplo, riesgos operativos, o riesgos de mercado, o riesgos de corrupción, de fraude y corrupción, poder comenzar a hacer esa alineación y poderle llevar esa identificación de la actividad que voy a entrar a revisar, cómo está, digamos, cómo está identificada y cómo se está comportando en la organización. Una vez tenemos, digamos que ese insumo y esa identificación de esas actividades, es importante tener en cuenta que para hacer la planeación debemos tener unas premisas, debemos tener unas entradas que son importantes a la hora de poder tener una buena planificación, una determinación de ese universo. Y lo primero es tener muy claro y atender los temas regulatorios. ¿Por qué es importante eso? Porque el no cumplimiento de un tema regulatorio nos puede generar una no conformidad y se nos puede desviar esa carta de navegación y esa ruta a la cual queremos llegar a la hora de entrar a generarle valor a nuestra organización. Otro tema importante es determinar esas actividades significativas, lo que acabamos de revisar. Cómo haber identificado y establecido esas actividades que son importantes para el contexto de la auditoría. Son las que nos van a dar la base para poder construir esa auditoría y tener claro hacia dónde o cuál es el objetivo que debo tener claro. Otro tema importante es el de la evaluación de los riesgos. Ya lo veíamos en las imágenes anteriores, donde teníamos ese paso a paso, y es el que nos va a permitir identificar y cubrir los riesgos de la organización. ¿A qué le tengo que apuntar? ¿Qué tengo que revisar?
cuáles son los riesgos más significativos y sobre ellos poder enfocarme y tener una visión mucho más clara de qué es lo que voy a entrar a revisar. Y un tema importante y que muchas veces dejamos de lado en las auditorías porque nos centramos es más la focalización que tienen nuestras actividades de proceso es la participación de los proyectos que estoy llevando a nivel de mi organización. Esos proyectos pueden ser propios de algunos procesos o pueden ser proyectos propios a nivel organizativo. Proyectos como implementación de nuevos programas, en la implementación de herramientas tecnológicas o proyectos donde estoy trabajando activamente con la comunidad, proyectos relacionados de pronto con responsabilidad social o de sostenibilidad. Entonces, también es importante involucrar esos proyectos, qué relevancia o qué impacto pueden tener en la organización y asimismo poder identificar si pueden ser foco para posibles riesgos que puedo llegar a prevenir. Frente a los temas regulatorios son 3 elementos claves que tenemos que entrar a evaluar. ¿Qué regulaciones debo como organización cumplir? ¿Cierto? ¿Cuáles son las que me aplican? ¿Cuáles son aquellas que sí o sí debo tener involucradas y definidas en mi organización? El segundo tema es cómo evaluar esa regulación existente. ¿Cómo la estoy regulando? ¿Cómo la estoy evaluando? ¿Cómo la estoy implementando en la organización que estoy teniendo en cuenta para que se pueda cumplir con ella? A nivel tanto de procesos como organización, quién está aportando en ese cumplimiento y sobre todo, qué herramientas estoy utilizando para definir si se cumple o no se cumple. ¿Cómo puedo llegar como responsable de una organización, de un proceso, de un proyecto, a mostrar y dar a conocer que estoy dando ese cumplimiento a nivel de esos temas regulatorios? Otro tema importante es saber qué áreas están involucradas, áreas y temas están involucradas en ese cumplimiento. Recordemos que los temas regulatorios no solamente son responsabilidad de la organización, sino de todas las personas activas que se mueven en ella, responsables de proyectos, responsables de procesos, líderes de procesos, directores, gestores, coordinadores, una serie de personas y sobre todo esos cargos o esos responsables, cómo entran a aportar que esos temas regulatorios se cumplan. Esto es importante, ¿por qué? Porque esos temas regulatorios también nos permiten identificar esos puntos de control. ¿Cómo estoy llevando a cabo esos puntos de control a la hora de aplicar esos temas regulatorios? Y eso es importante que a nivel de la auditoría basada en riesgos lo revisemos, lo entremos a validar, a verificar y dar aportes significativos frente a ello. Otra premisa importante es la determinación del universo. Y cuando hablamos de determinación del universo es que el auditor tenga claro cuál es el límite que va a tener esa auditoría, de qué a qué parte va a ir su auditoría, qué va a involucrar dentro de esa auditoría. Y para eso debe establecer cuáles son esas actividades significativas que para él son relevantes a la hora de revisar. Y sobre todo entender que esas actividades significativas pueden tener una actualización. Miren lo que nos pasó con el COVID. Quizás antes de que entrara el COVID a nuestras vidas y a nuestras organizaciones, las actividades significativas estaban determinadas de una manera. Cuando entra este tipo de actualización del universo en nuestras organizaciones, nosotros tenemos que tener esa flexibilidad para ingresar aquellas actividades que en su momento no eran tan relevantes y hoy en día sí lo son. ¿Por qué? Porque entran a ser parte de esa priorización y parte de esa focalización que tengo que llegar a cubrir. Entonces, las auditorías basadas en riesgos no es una carta ya escrita, no es un guión ya establecido y no va a cambiar de un momento a otro. Yo tengo que tener esa flexibilidad y esa audacia a la hora de hacer esa planeación para poder determinar qué es importante en este momento en la organización y qué tiene mayor prioridad cuando antes no lo había visto. ¿Listo? Y un tema importante es que también como auditores a la hora de la planeación también debemos determinar esas variables de materialización y esa evaluación de esas variables. ¿Por qué? Porque recuerden que las auditorías basadas en riesgo y un papel importante del auditor interno es dar esa perspectiva que él tiene. ¿Listo? ¿Cómo él la está viendo? ¿Cómo puede llegar a contrastar lo que está con lo que él le ve?
Y para eso también es importante no ser subjetivos. Un tema importante que hablábamos al inicio dentro del contenido de esta charla era el tema de las líneas de defensa. Y para eso es importante tener en cuenta esas tres líneas de defensa, que lo hemos venido como trabajando y es importante dentro de la planeación. Una primera es que yo tenga muy claro cómo es mi negocio, cómo es mi organización, ¿cierto? Y para eso me apoyo en la planeación estratégica, me puedo apoyar en la en la estructura organizacional, en mis líneas de negocio, cuáles son los productos y servicios que ofrece mi organización y cómo estoy a nivel de gobierno. Esa es mi primera línea. Y sobre esa poder establecer cuáles son esos temas aplicables al soporte de la operación. ¿Cuáles son esos soportes que me permiten dar cumplimiento a ese negocio? A nivel de los procesos, de los proveedores, canales y aplicativos, tecnología y servicio al cliente. Es lo que me permite que yo pueda ejecutar esto que hace, que es el core de mi negocio, la base de mi negocio. Y luego tendré el tercer elemento, que serán esos temas relacionados con los sistemas de gestión de la organización que me van a permitir definir que eso que tengo definido como soporte en mi negocio, cómo puedo llegar a revisarlo y evaluarlo. Evaluarlos desde requerimientos o temas regulatorios, en donde puedo tener requerimientos legales, contractuales, eh, re, reportes de información, regulación internacional, todo lo que sea que entre a ser regulación. Luego tendré que mirar esas áreas de riesgo y de gestión. Áreas pueden involucrarse diferentes áreas, por eso digamos que la auditoría basada en riesgos no solamente evalúa a los gestores de riesgos, lo que permite es también abrir un panorama, cómo están mis otros procesos, ¿cierto? Cómo están mis otras áreas. Áreas financieras, áreas de cumplimiento, áreas de gestión de riesgo, áreas de calidad, de continuidad, áreas, infinidad de áreas que yo tenga definidas. ¿Y qué me permite visualizar o qué me permite entrar a evaluar? La calidad de los datos, esa información, cómo estoy recolectando la información y qué seguridad le estoy dando. Digamos que esos son los tres frentes que es importante tener en cuenta a la hora de hacer esa planeación. Que yo pueda planear y revisar ese negocio, ese soporte, esos temas relacionados y en algunos casos, y digamos que es importante tener como referencia esas auditorías especiales que ha tenido mi organización, que también pueden ser un insumo supremamente importante a la hora de fortalecer ese panorama y los proyectos que están siendo involucrados en él. Otra premisa importantísima a la hora de la planeación es la gestión de los riesgos y también lo vimos en nuestro ciclo en la primera diapositiva, en donde esos momentos importantes para tener en cuenta a la hora de la auditoría. Y es la determinación de los riesgos, la forma como se evalúan, ¿cierto? Cómo se valoran, cómo se clasifican, ¿cierto? Y la documentación. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener el panorama de la calificación de ese riesgo inherente identificado por la empresa. Esa identificación es la que por lo general lideran nuestros gestores de riesgos, ¿cierto? Son las que lideran los líderes de procesos que se toman el trabajo de poder entrar a identificar esos posibles riesgos, la materialización de esos riesgos y dar su calificación y su identificación desde su posición como líderes o como gestores. Y acá es donde entra los auditores internos a hacer esa percepción y esa calificación del riesgo desde la auditoría con todos los elementos que ya hemos hablado anteriormente, que le han dado esas herramientas para entrar a evaluar y ver, mire, usted evaluó este riesgo en un nivel alto cuando en realidad las condiciones de las actividades, de ese conocimiento del proceso, de ese, digamos que esa indagar, de entrar a indagar cómo está la organización frente a las actividades, realmente mi perspectiva es que no es tan alto, está en un tema moderado. ¿Por qué? Porque se ha visto este y este trabajo. O puede pasar un escenario a la inversa, donde la empresa lo identificó que no era significativo y a la hora de entrar esa vista tan objetiva y en busca de mejorar las estrategias, identificó que los riesgos realmente tienen
una criticidad mucho más alta de la que inicialmente se identificó. También me va a permitir entrar a evaluar y materializar esos riesgos asociados a las actividades significativas, ¿listo? Y poder dar un panorama mucho más claro y darles herramientas mucho más claras a esos gestores para que entren a establecer esos planes de tratamiento. Y por último, establecer ese nivel de impacto en la estrategia del negocio. Realmente ver esa perspectiva de cómo, de la auditoría, cómo estoy viendo mi negocio, mi unidad de negocio, mis líneas de negocio en mi organización. Y una segunda elemento, una segunda salida que nos va a permitir el tener como premisa este tema de gestión de riesgos es que es más adelante yo tengo una focalización mucho más clara de cómo debo planificar mi auditoría, hacia dónde debo ir, qué debo buscar, qué debo identificar para obtener mejores resultados. Una vez tenemos ese tema, esos insumos claros de cómo vamos a llevar a cabo esa planeación, teniendo en cuenta esas premisas que ya hemos mencionado, me van a permitir determinar el alcance que quiero buscar en esa auditoría, establecer ese universo y ese objetivo y ese propósito de una manera mucho más clara. Y la segunda, tener claro qué debo tener en cuenta a la hora de la ejecución de la auditoría. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero con la determinación de ese alcance. Y esa determinación de ese alcance debe tener por lo menos 5 pasos y 5 elementos muy claros a la hora de ya entrar en la ejecución. El primer paso es establecer el alcance, poder definir ese límite de dónde hacia dónde voy, cuál es el propósito claro. Un segundo paso, entrar a hacer esa recopilación de información que me va a permitir tomar y tener mucho más claro cuáles son las actividades que voy a ejecutar. Un tercer paso es determinar pruebas y riesgos, es decir, que yo pueda entrar a hacer pruebas de recorrido, que pueda entrar a hacer conocimiento de los procesos, que pueda entrar a hacer evaluación de riesgos desde la perspectiva del auditor, ¿cierto? Un cuarto paso que pueda llevar a hacer esa ejecución de la auditoría, ya entrar en ese diálogo con las personas responsables, hacer esa indagación, involucrarme con las personas, poder recolectar esa información frente a cómo realizan las actividades, cómo las están enfocando, qué tienen en cuenta ellos para realizar, si hacen una reevaluación permanente de sus riesgos, o sea, entrar a indagar cómo esos procesos están llevando a cabo la ejecución de sus actividades. Y por último, presentar los resultados a nivel de hallazgos o de riesgos evaluados. ¿Qué debe tener en cuenta el auditor a la hora de realizar la auditoría cuando hace una revisión de área de riesgo? Acá vamos a ver diferentes como ítems que no se nos pueden pasar por alto a la hora de hacer o de ejecutar esa auditoría. Lo primero, y es importante, es revisar el tema de los mandatos y las responsabilidades. ¿Listo? Tener claro cuáles son esas responsabilidades, cuáles son esas manuales que se están implementando, esos procedimientos, cómo se está llevando la ejecución de las actividades. Un segundo punto es el perfil humano. ¿Qué perfil humano tiene establecida la organización en esos procesos, en esos pilares? Estamos cumpliendo con ese perfil humano que inicialmente está estableciendo la organización frente a la realidad. ¿Cómo está la planeación y los recursos a nivel económicos, tecnológicos, humanos, físicos? ¿Cómo está haciendo eso? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo se está ejecutando? Se está ejecutando, tenemos una planeación clara, la organización o los procesos tienen una planeación clara, tienen unos recursos definidos y si tienen esos recursos definidos, ¿cómo los están administrando? Otro tema importante que no puede pasar por alto es la capacitación. ¿Cómo la organización está generando esa transmisión de conocimiento a las áreas? Capacitación frente a conocer cómo identificar un riesgo, cómo evaluarlo, cómo establecer esos posibles controles, cómo saber si esos controles están siendo efectivos, que no están siendo efectivos, que estoy haciendo mal. O sea, si hay esa permanente capacitación, porque de nada me sirve que yo esté evaluando
unos procesos, unos riesgos cuando la gente no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer. Entonces ya no sería una falla a nivel del líder de procesos, sino es una falla a nivel de la organización. Y eso es lo que va a permitir las auditorías basadas en riesgos, poder establecer esas oportunidades de mejora. Vuelvo y les digo, no es un fiscalizador, no es un revisor, no es una persona o un grupo de personas que entrará a criticar si está haciendo bien o mal las cosas, sino de buscar esas oportunidades de mejora. Otro tema importante es indagar qué metodologías se están utilizando, cómo están utilizando esas metodologías, esa identificación y esa valoración de los riesgos. ¿Es clara la metodología para las personas que la están aplicando? ¿Entienden cuál es el propósito de esa metodología? ¿Qué busca esa metodología? Luego, ¿cómo está haciendo el seguimiento de los controles? Para usted, como líder de proceso, como responsable de una actividad, ¿es claro cómo se debe hacer ese seguimiento de controles? ¿Cuáles son las estrategias que tiene? ¿Por qué lo hace? Comenzar a indagar frente a eso y saber y poder tener herramientas claras y poder establecer si es importante establecer estrategias de mejora en algunos aspectos a la hora de trabajar los procesos. ¿Qué interacción tiene con las áreas? Acá es importante entrar a conocer si las áreas interactúan o trabajan de manera independiente. Recordemos que las organizaciones son un sistema y los sistemas se alimentan unos de los otros. Y entrar a evaluar o tener en cuenta en una auditoría si esa interacción con las áreas se está dando o no se está dando es un punto importante, porque la idea acá no es trabajar como islas, sino trabajar como unos eslabones que están aportando uno a los otros. Entrar a indagar sobre la determinación y monitoreo de límites de riesgo. Acá es importante este punto porque yo debo tener claro a qué debo entrar a revisar, cuál es mi objetivo claro, porque si no comienza a haber una desviación de buscar diferentes puntos y nos podemos llegar a ir a caminos que realmente no eran los que teníamos definidos en un alcance y en un propósito inicial. Y por los dos últimos niveles acá, o los dos últimos ítems que está presentando esta presentación es temas de indicadores, que es importante a la hora de la auditoría. Entrar a revisar y a validar los indicadores, entrar a revisar cómo se están llevando esas métricas a nivel de la organización, cómo estoy consultando, cómo estoy llevando a cabo ese cumplimiento o ese no cumplimiento de mis actividades, de mis propósitos, de mis estrategias. Y un tema importante es, hay comités de riesgos, hay una retroalimentación de esos comités de riesgos, hay una interacción, se están generando estrategias oportunas por parte de esos comités de riesgos, tengo retroalimentación por parte de los altos directivos cuando hay esas posibles evaluaciones o estamos dejando todo relegado a que sea una tarea netamente de la auditoría, que esa revisión únicamente está haciendo desde la auditoría, pero no estoy generando revisiones al interior de mi organización. Y lo que siempre, digamos que me enfocamos también mucho en esta presentación es involucrar el tema de los proyectos. Proyectos internos, proyectos externos, proyectos que me estén aportando y que de alguna manera pueden llegar a impactar en los riesgos y en la organización. Por último, ¿cómo presentamos esos resultados? Que eso es como el cierre de este ciclo. Los resultados los tenemos y la idea es presentarlos basados en evidencias. Yo no puedo presentar resultados, a mí me parece, yo sugiero, creería que pasaría esto, no, tienen que ser basados en evidencias, en hechos reales, en una tarea de haber entrado, indagado, revisado, comparado, digamos que sea lo más transparente posible. Y esos resultados basados en evidencias son los llamados hallazgos, que es un primer elemento. Otro resultado que podemos obtener de las auditorías basadas en riesgos son los riesgos. Riesgos aterrizados a la organización, porque de eso se trata, poder enfocar a la organización a que comience a tener esa identificación de riesgos realmente frente a lo que está pasando en la organización. No riesgos supuestos, no riesgos que quizás pueden pasar, riesgos que tomé de otra organización y los estoy adoptando, no, riesgos que realmente estén involucrados y sean parte
de la cultura organizacional. Y un tercer resultado que nos va a permitir identificar esos procesos que más adelante necesitan seguimiento y análisis de mejora. Esta identificación de procesos le va a permitir a la alta dirección tomar medidas correctivas, estrategias, planes de mejoramiento, poder tener un panorama mucho más claro de qué debo hacer con ese proceso, qué puedo hacer para bajar su criticidad o qué puedo hacer para mejorar ese desempeño que quizás no está siendo el más efectivo. Digamos que este sería como todo el panorama que queríamos presentarles en el día de hoy sobre la importancia de las auditorías basadas en riesgos en nuestra organización, en implementarlas, en tenerlas en cuenta, en trabajarlas de una forma adecuada, con herramientas que desde nuestro punto de vista son importantes. No significa que esto es ley, sino quizás son recomendaciones, son elementos que hemos visto a través del tiempo en la implementación de diferentes proyectos con nuestros clientes, en el mismo conocimiento de diferentes medios o diferentes fuentes que hemos venido investigando. Y lo que queríamos hoy era presentar esos 4 posibles elementos que son importantes a la hora de tener en cuenta a la hora de organizar auditorías basadas en riesgo y cuál debe ser o cuál debería ser el enfoque tanto a nivel de organización como a nivel de los auditores a la hora de ejecutar.